Bien, esta historia de la literatura rusa del siglo XI al siglo XXI forma parte de un proyecto financiado por la Fundación Rusa Ruski Mir y en colaboración con la Universidad de Granada, que es el principal, es el coordinador del proyecto, y la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? La novedad de esta historia de la literatura rusa consiste en varias cuestiones. Por un lado, es el primer libro, la primera historia de la literatura rusa que se hace directamente en español, es decir, no es ninguna traducción de ninguna obra conocida, internacional, está hecho directamente en español por un colectivo de especialistas hispano-rusos, dos profesores, entre ellas la coordinadora, que es Larisa Sakhalova, de aquí de la Universidad de Granada, y yo, y la Universidad Complutense de Madrid, Salustio Alvarado, especialista en literatura rusa precisamente antigua. Otra de las novedades importantes de este proyecto, de esta parte del proyecto, porque esto en realidad es solamente una parte, ¿no? Que digamos que este es, digamos, el resultado más tangible desde el punto de vista, pues, que está en papel, aunque tiene también su versión electrónica. Forma parte de un proyecto mucho más ambicioso que estamos terminando ahora mismo, que está compuesto por 13 módulos que estarán en Internet, estarán colgados en Internet, por supuesto con acceso libre, con acceso abierto a cualquier persona que se interese por la literatura rusa, ¿no? Estará colgado en una página que tiene el grupo de investigación que yo dirijo, que se llama El Ruso en España. En esa página es donde intentamos actualizar, y este por supuesto es un elemento esencial de esa actualización, actualizar las publicaciones, los eventos, los congresos, en fin, las novedades que hay en el mundo de la rusística. La Universidad de Granada, eso no es ningún secreto ni tampoco ninguna aseveración, ocupa el primer lugar con diferencia en el campo de la rusística en España, y como sé que me van a escuchar también en Latinoamérica, digamos que estamos haciendo una gran labor de cooperación con nuestros colegas de países latinoamericanos de hace ya años, no solamente publicaciones, sino también la revista que dirigimos aquí también en la Universidad de Granada, Cuadernos de Rusística Española, ¿no? Bien, la novedad, digamos, como digo, es por un lado el hecho de que por primera vez se publica en español, directamente en español, está escrita en español, esta literatura. En segundo lugar, nos centramos mucho en la relación, en mostrar al lector las raíces, las relaciones de la literatura rusa con el resto de la literatura europea y muy especialmente la literatura española. Desde ese punto de vista, cada uno de los capítulos, que refleja uno de los grandes periodos de la literatura rusa, a su vez también recoge las relaciones que haya entre la literatura rusa y la literatura española en ese campo y en ese periodo concreto. Esa es una gran novedad que yo creo que está animando a los estudiantes españoles primero a conocer, por supuesto, la literatura rusa, pero a través de esta literatura rusa también conocen la propia literatura de su propio país, de su propia cultura, desde ese punto de vista, ¿no? Yo diría que estas son las novedades principales, ¿no? Por un lado, bueno, además viene a rellenar una enorme laguna que desde principios desde los años 40 del siglo XX no se había escrito ninguna literatura en español, o sea, historia de la literatura rusa. Desde ese punto de vista, además vuelvo a insistir en que intentamos, bueno, cubrir esa laguna, no solamente digamos, en el ámbito español, sino también en el ámbito hispanohablante, ¿no? Que cada vez con más pasión, con más interés, está desarrollando tanto los estudios de la lengua rusa como su interés por la literatura rusa, como muestran, pues, asociaciones, entidades argentinas. Tenemos una estrecha colaboración con la Asociación Dostoyevsky de Argentina, y lo que además me gustaría señalar es que esto es también una prueba más del enorme auge, el interés que está viviendo la literatura rusa en el mundo en general, pero en nuestro país en particular, ¿no? A este desarrollo, a este crecimiento enorme del interés por la literatura rusa, pues contribuye la existencia de varios premios que hay para
digamos, bueno, premiar las mejores traducciones de la literatura rusa al español, ¿no? Y desde ese punto de vista Granada ocupa también un lugar esencial, ¿no? Forma parte de ese jurado internacional y le permite pues, tener una posición privilegiada tanto en el estudio como en la indicación de cuáles serían las directrices principales que hay en la traducción de la literatura rusa, tanto la literatura clásica como la literatura moderna. La literatura moderna es la gran, quizás desconocida, ¿no?, de la literatura rusa moderna, me refiero, la actual, escritores que están vivos, y desde ese punto de vista la Universidad de Granada, el grupo de investigación que yo dirijo, está haciendo un esfuerzo. Estamos traduciendo obras de escritores vivos, escritores rusos muy conocidos. Desde ese punto de vista la editorial pues se ha hecho también una apuesta muy importante y ha publicado pues varios libros de autores muy conocidos en Rusia, desde el punto de vista también algunos clásicos, me refiero a clásicos del siglo XX por ejemplo, pero que eran muy conocidos en Rusia, pero bastante desconocidos en nuestro país, ¿no? Entonces, el publicar estas traducciones, esa apuesta que hace la editorial, el apoyar también la revista Cuadernos de Rusística, al igual que la revista Mundo Eslavo, y el apoyar esta publicación que tengo ahora mismo en mis manos, pues son muestras de una decisión clara, ¿no?, y determinante por desarrollar unos estudios que durante muchos años han sido a lo mejor la cenicienta en el mundo de las humanidades españolas, pero que desde luego en los últimos 30 años podemos decir que han alcanzado un auge tremendo gracias a estas apuestas de las que he hablado.